Bueno, vamos a dar inicio a mi parte de análisis del pasajero, o sea, del passenger o del professional reporter. Michelangelo Antonioni, y pensaba en todo el recorrido que ya llegamos hoy a la mitad del seminario, quedan otros cuatro encuentros, cómo se van mezclando, cómo se van estos personajes interconectando, o conectando, ¿no? O sea, lo que yo voy armando de estas fichas, ¿no? De estos análisis, es el encuentro del sujeto arrojado del campo del otro, ¿no? O sea, volvemos otra vez al campo del lenguaje. Yo pensaba, ¿no? Cuando trajimos la primera película, ¿no? Después la segunda, la tercera y ahora esta cuarta, que terminamos hablando, desde mi lugar al menos, ¿no? Lo que yo investigo, lo que a mí me interesa, es ver esta cuestión de la identidad del sujeto. Algo, Gustavo, o sea, vamos a compartir bastante del análisis, por supuesto desde mi lado, de otra manera, pero compartiendo la cuestión justamente del tiempo, de lo finito del ser humano, de la cuestión del sujeto, cómo se constituye, y del querer despojarse de una vida que obviamente, ¿no? Aparte dio cuenta esta película con estas 2 horas y 5 minutos de film, de rodaje, dio cuenta de que eso es imposible, ¿no? Quiero iniciar con un epígrafe de Lacan que me pareció fundamental, que me encontró en realidad. Daniela, te dejo esto a Catriel para que filmes antes de irte. Bueno, entonces, hay un epígrafe de Lacan que me encontró a mí en realidad, que se llama La metáfora del sujeto. En los escritos 2 está, y dice lo siguiente. Con esto vamos a dar apertura y me parece como brillante de todo el pasaje de esta película. Ningún golpe de dados en el significante abolirá allí jamás el azar, por la razón, añadiremos por nuestra parte, de que ningún azar existe sino en una determinación del lenguaje, y esto sea cual sea el aspecto en que se lo conjugue, de automatismo o de encuentro. Ya vamos a ir un poquitito a esta frase, pero para ir aproximándonos un poquitito, no importa cuántas veces juguemos una partida y mezclemos los dados y tiremos los dados y veamos a ver una y otra vez a ver qué sucede si cambiamos la partida del juego, porque siempre va a haber una determinación subjetiva, una determinación del lenguaje de un otro, que es el que nos convoca a este mundo. Y sobre eso no hay azar posible, o sea, ya están las cartas echadas. Sobre un destino de David Locke que quiere cambiarse, despojarse, como dice Gustavo, no sabemos por qué, porque la verdad no sabemos qué le acontecía en su vida para que él haga semejante viraje en su vida. No va a ser suficiente, no va a ser un cambio sin costos subjetivos. De esto es lo que hablamos, de un sujeto en su constitución, en sus amarras al otro, y ese otro está lleno o está localizado en el lenguaje. Por eso me parece fundamental hablar del lenguaje, por eso me parece fundamental, o al menos pienso yo mientras hablaba Gustavo, de que esto es como este efecto de sujeto, o sea, de David Locke, es como vamos a ir hacia atrás, es decir, hacia los puntos iniciales de la constitución subjetiva. Y hasta incluso podemos hablar, o me arriesgo con esta hipótesis, de decir que este hombre reportero que se basaba justamente en el lenguaje, en las palabras, da cuenta de cómo se quería nutrir siempre de palabras ajenas, porque como traía Gustavo, y yo también lo traigo, esto es un armado de ficción. La realidad es una ficción. No hay verdad posible que nos saque o nos localice en un lugar verdadero. Siempre lo verdadero va a tener que ver con puntos inlocalizables, o sea, no localizables del sujeto. Y con eso hay que tolerarlo, y eso es la castración. Y a eso es a lo que cada sujeto se enfrenta y va viendo a ver cómo se las arregla en el encuentro con el otro, con los otros, con un trabajo, con un matrimonio. Acá las aristas de este personaje, la cita que está en esta zona árida, en algún sitio de India, bueno, en el África, donde es un pasajero y es un reportero, o sea, son como 2 personajes en uno, porque la película está traducida de las 2 maneras. Me quedo mejor con la palabra el pasajero, porque
saca un boleto de ida, no va a haber un boleto de ida y vuelta, podríamos decir que no es un turista, donde un turista va y vuelve, como pasó con la chica, ¿no? Que se transformó, como en un momento de la película dice, en su guardaespaldas, y hasta empezó a tomar forma también, encajando amorosamente en el inconsciente de este otro sujeto, que de amarras al otro estaba bastante desvariado, ¿no? Si bien mantenía un tedio, o sea, un avance prolongado y continuo, pero sin saber muy bien hacia dónde, solamente tenía las letras del libreto, de la libreta ajena de David Robertson, mismo nombre, distinto apellido. Eso va a ser lo que él va a ir armando, o sea, una libreta de voces y de letras ajenas. Y una chica turista que lo acompañará, le dará forma, pero obviamente no va a ser suficiente, porque, como decíamos en este epígrafe de Lacan, ya el determinismo del lenguaje ya marca, sea cual sea nuestro destino, sea cual sea, o sea, las barajas que demos o los dados que tiremos en el cubilete, nos vamos a encontrar con un automatismo, con una repetición o con un encuentro. Acá lamentablemente no hay encuentro, sino hay una repetición de lo mismo, o sea, repitiendo, o sea, desarmando o reconstruyendo y a su vez construyéndose, por eso hablo de sujeto en su constitución, en base a letras ajenas. Si siempre yo les traigo, ¿no?, la constitución subjetiva en los amarres de un otro, que es el campo del lenguaje, ese otro con mayúsculas, ¿no?, que nos va a dar asidero en este mundo, y en base a eso, o sea, que es ese uno vendría a ser un significante amo que nos comanda, y que por ende tenemos que alienarnos, ¿no?, y vaya si este significante es importante en nuestras películas, esa alienación va a adquirir distintas características de acuerdo a cómo nosotros podamos desprendernos, pero primero aprendiéndonos, o sea, hay una involuntad, o sea, no, nosotros, como dijo Gustavo, o sea, venimos al mundo, pero nosotros no elegimos nacer, es decir, podemos pasar inadvertidos en este mundo, que en realidad es lo que hacía desde el bloque, pasaba inadvertido más allá de que tenía un título de reportero importante, más allá de armar ficciones ajenas. Pero su matrimonio era un desastre, era pura farsa, era una ficción, había desamores, había engaños, y el trabajo también era un bello engaño, ¿no? O sea, era como un objeto él enigmático de relatos ajenos, o sea, porque él se encargaba de quedar, a vistas del otro como un gran reportero, ¿no?, teniendo las palabras justas, un hechicero de palabras, si se me ocurre pensar, ¿no?, donde todo era pura abstracción en él. Por eso se nutría de palabras, de lenguaje, de un lenguaje ajeno. Y a su vez, todo eso es lo que lo iba conformando, de pura letra, de puros significantes, pero realmente no tenía un acto, no tenía, como dijo Gustavo, un proyecto por el cual ir avanzando, o sea, avanzaba como el aire en el desierto, sopla, ¿no? Y él iba como un grano de arena más. Cuando se encuentra con la muerte, me parece que este es el punto donde va a ser troncal. Yo pienso, la muerte real de David Robertson, que la voy a pensar un poquito simbólicamente, justamente para hablar del sujeto en su constitución. Un sujeto tiene que alienarse al otro, a ese uno que lo comanda, pero tiene que después separarse. Esos son los tiempos lógicos que yo siempre les traigo una y otra vez en los distintos pasajes de las películas. Separarse por la simple razón de que, o sea, hay un axioma que dice Lacan de qué es un sujeto. Un sujeto es lo que representa un significante para otro significante, es decir, está en el intervalo, es intervalar. Por eso podemos hablar de sujeto del inconsciente, por eso no hablamos de individuo, porque un individuo es indiviso, es alguien que se comanda por la conciencia, donde se busca el estado de completud, o sea, de completarse, y justamente lo que no tiene David Locke, o sea, Locke es una completud, si bien se aspira, y acá ahora vamos a hablar en un rato más del narcisismo. Decíamos entonces que se encuentra errante y que va a sacar, a partir de encontrar ese cuerpo ya en descomposición, lo pienso yo porque no está en descomposición, pero para poder él tomar ese cuerpo tiene que descomponerse, tiene que morir él. Por eso hablo de esa muerte que es real de este personaje por un paro cardíaco, pero yo la tomo más a nivel simbólico para hablar del estatuto del sujeto.
tiene que morir el sujeto para después desprenderse de ese significante que lo comanda y armar un sinsentido. Es decir, que el otro no todo va a saber de nosotros. Y está muy bien, porque ahí es donde uno se resta del campo del otro, adviene al campo del otro por el campo del lenguaje, o sea, somos sujetos de la cultura, pero a su vez tenemos que desprendernos, tenemos que separarnos. Como les digo, estas dos operaciones lógicas no son cronológicas, sino lógicas que se dan a lo largo de toda la vida. Uno se encuentra por momentos apresado a algo, a una situación, y ahí es donde se encuentra alienado, donde se encuentra, yo no lo pensé, me pasa siempre lo mismo, y de repente tiene que separarse, y a veces los costos son un poco, o sea, abruptos, con angustia, con síntomas. En David Locke aparece más una posición, hasta diría, como melancolizada, ¿no? Porque este hombre, o sea, hechicero de palabras, de pura abstracción, esa abstracción también hacía que él sea un sujeto abstracto. O sea, que si yo atravesaba la pantalla, o sea, de este film, es capaz que ni siquiera podía tocar a Jack Nicholson. ¿Por qué? Porque parecía ser un grano más de arena. O sea, se desvanecía a cada paso que él daba. No tenía respuestas firmes. No se había armado una respuesta subjetiva, que es la que cada sujeto tiene que armarse para poder constituirse, para poder velar un fantasma, para poder desear, que esa también es una ecuación donde al ser seres deseantes podemos tener una falta en esta vida y desear, o sea que es un motor. Este hombre deseos parece que no tenía, entonces se encontraba alienado, ese es el rasgo que él va a tomar, en la alienación de una muerte para poder vivirla y habitarla él en vida, pero para morir, o sea, para llegar a ese destino de puro narcisismo, de pura completud, de pura infinitud, donde nada más deseo que ese yo ideal que me completa, por el cual no necesito más nada. Este loco pasajero, ¿no? con la abertura a partir de la muerte de David Robertson, su vecino del hospedaje, del hotel, en este lugar árido, le cuenta de cómo es él, ¿no? Que en realidad Robertson se manejaba con negocios turbios, o sea, tenía esta cuestión de las ventas de armas, o sea, totalmente manejado con objetos, podemos decir que más pulsional, más adrenalínico, ¿no? Si bien no conocemos su historia, pero sí podemos pensar un hombre que vivía a todo riesgo, ¿no? De hecho, él, asumiendo que tenía un problema cardíaco, vamos a tomar una copa, le dijo, o sea, como para fortalecer esta cuestión de llegar al límite, y así fue, el límite lo encontró con la muerte, pero vivió una vida más bien transgresora, no sé si la palabra es ilegal, pero bueno, de alguna manera sí, donde se manejaba con los objetos, con la materialidad, con este contrabando de armas, en estas cuestiones de las guerrillas. Más directo el camino. En lo que la cuestión era mucho más observadora, esa mirada ida, observadora, que es lo que también le decían que él era, pero esa mirada ida me parece que es esa mirada que lo fue perdiendo en este personaje y consumiendo, ¿no? Siendo un grano más de arena. Me parece como, o sea, voy a traer más o menos metafóricamente, cuando él se encuentra con ese cuerpo, se baña, se pone la ropa del otro, ¿no? Y ahí está despojándose el ser, este sujeto del Locke, para transformarse en otro, para armar una ficción, falsificando una vida con un nuevo nombre. Me parece que es importante tomar esto del nombre, porque Lacan lo va a traer en el seminario 9, la identificación, para hablar justamente de la constitución subjetiva también. El nombre es lo más personal que uno tiene, lo más propio que uno tiene. Justamente el pasajero nada personal tenía, porque se despoja de sus cosas, de su familia, de su trabajo, o sea, para ir en busca de una libreta, de recorridos de una libreta, de distintos lugares, pero siempre todo fallido, todo, o sea, una letra se me daba a la otra, pero nada lo sorprendía. Y lo que a mí sí me sorprende, pero suspendo, o sea, por lo increíble, suspendo todo acto de juicio y de moral, es cuando él arranca, o sea, en el pasaporte del otro, arranca la foto y pone la suya, ¿no? Con el nombre del otro. Ahí donde aparece la imagen y también la voz. Son objetos funcionales que me parecen también importantes destacarlos, que es donde venimos a parar, o sea, para el otro. ¿Qué objeto es el que nos comanda? Él tenía muy afinada la voz, o sea, tenía muy afinada la cuestión de la palabra, pero siempre
él armaba esas ficciones, no dejando huecos, pero siempre en sus preguntas que armaba a los entrevistados, o sea, en esos documentales y demás, lo que dejaba entrever justamente era la pregunta que él no se podía hacer a sí mismo como persona, como sujeto, que es la pregunta por la existencia, la pregunta ¿quién soy? ¿No? Entonces siempre se conducía al otro y armaba hipótesis y armaba teorías y siempre armaba una pregunta que muy bien un hombre negro al que entrevista en un momento, ¿no? Un francés, o sea, que era una especie de médico, le da vuelta a la cámara y lo muestra. Eso me parece un acto maravilloso para justamente desvelar a este sujeto que siempre se teñía, o sea, se armaba de letra ajena, de libreto ajeno, que en definitiva nosotros somos hablados por otros, o sea, nosotros inicialmente, nosotros como sujetos, somos hablados por un otro, que es el que nos dice, tiene hambre este niño, tiene sed, o sea, pone sentido, pero está bueno separarse, como yo les digo, por eso el sujeto es intervalar, está en el intervalo de entre un significante y otro significante, y aparece en ese lapsus, aparece en esas formaciones del inconsciente que yo en algún momento se las he nombrado. Pero él se queda de un costado, o sea, se queda en un lado, alienado, y cuando este hombre, en este pasaje, le da vuelta a la cámara, él no tiene respuesta, se queda desnudo, porque no tiene una pregunta que lo comande, no se atreve a hacer la pregunta de quién soy, o sea, de quién soy o algo un poco más armado, de decir, ¿cómo va mi vida? O sea, ¿qué me pasa que yo tengo una mujer y no sé si la amo? ¿Qué me pasa que me engañan, que engaño? O sea, eso no se lo puede hacer, porque eso sería implicarse, una implicación subjetiva de decir, acá algo está fallando, a ver si puedo hacer algo con esto, con este trazado que el otro me marcó. Y él no lo puede hacer. Entonces cuando falsifica esta vida, me parece maravilloso, porque a partir de ahí se armarán todas las coordenadas de este sujeto errante, de este sujeto pesaroso, de este sujeto tedioso, donde tomaba agua, se encajaba, bueno, basta, ya no doy más, dice en un momento, ¿no? Que es la foto de este afiche, como diciendo, me rindo ante esto que es, como es una adversidad, soy un grano de arena en este mundo. Entonces, el falsificar ese nombre y cambiarse la vida, la identidad, es como si armara los pedazos, ¿no? Con esta libreta que él va a leer, con esa cinta que va a desgravar, ¿no? En esa entrevista que él tuvo con David Robertson, va a apropiarse de una voz ajena, la voz y la imagen, ¿no? Con esta nueva identidad, pero con su foto, que es muy parecida, pero no idéntica, porque la identificación no es identidad y no es idéntico, la identificación tiene que ver con otra cosa, y ahora vamos a ir a eso. Él identificándose con esos rasgos de ese otro, ¿no? Quiso tal vez como darle un sacudón a su vida, pero en realidad no sé si siquiera se hizo esa pregunta, porque en realidad tal vez podemos hacernos nosotros una pregunta. Al falsificar esta vida, él con esto añora una vida mejor, o sea, va a soñar una vida más adrenalínica, más presente, más fuerte, como más dinámica, o en realidad va a ser acabar con su propia vida. Creo que la respuesta apunta hasta esta otra parte de la pregunta, acabar con su propia vida. Un poquitito entonces, como les digo, del seminario 9 de la identificación de Lacan, donde habla del otro, del gran otro, del otro con mayúsculas, que es el basurero de los representantes representativos de la suposición de un saber. Es decir, como yo les decía, este otro sabe lo que nos pasa, pero llega un punto donde hay un sinsentido, y ese es el agujero que tiene que existir para que uno desee, para que uno pueda tomar del otro un rasgo y hacer un nombre propio. Estas son las trazas que el otro nos va dando, pero las trazas que son necesarias para localizarnos como sujetos alienados, pero después para separarnos y constituirnos como sujetos de deseo. La función del nombre es importantísima, porque hace al puro ser hablante. Y ese ser hablante, por el cual nosotros cuando nos movemos, hablamos y demás, siempre tenemos frases de los otros. O sea, es ineludible que no estemos marcados por el otro, por el lenguaje, por el baño de este lenguaje, que atraviesa nuestro cuerpo, nuestro organismo y lo organiza. Ese organismo que al principio es pura explosión, puro llanto cuando nacemos, se organiza, una palmada para el primer llanto, la primera expulsión, ¿no? Para que podamos respirar, es necesaria. Y parece que este personaje hace todo lo contrario, empieza a asfixiarse en este mar de desierto, con un sol calcinante que por momentos yo también me veía caminando ahí y hasta incluso me confundía a ver quién era Locke, quién era Robertson. Está muy bien armado este personaje, cómo nos engaña, porque la ficción es eso, hacernos creer una verdad y es un armado de lenguaje, de discurso. Cuando se rompe ese discurso, ya somos otros. Entonces,
siempre vamos a estar mutando, pero en realidad siempre en una misma línea determinada. Y en esa línea determinada, que es el determinante del significante amo que nos comanda, más allá de que nos desprendamos, nos separemos y tomemos un nombre propio, este sujeto no pudo armarlo. Es lo que yo, o sea, armo con esto que voy viendo, o sea, de las 2 horas de la película, que no pudo tomar esa traza del otro. Lo que sí puedo tomar de traza es de David, la palabra David, o sea, el nombre David. Eso es lo único, y ni siquiera sé si es tan así, pero me parece que le vino fantástico una muerte para poder asumir su propia muerte, que lo iba a conducir persistentemente hacia el encuentro de que lo mataran, ¿no? Entonces estamos en el campo de la alienación, de la separación, del artilugio de la palabra, de la identificación, que cuando Lacan habla de la identificación, que no lo relaciona con lo idéntico, porque nunca hay un sujeto idéntico a otro sujeto, ni nosotros somos idénticos, porque siempre para nombrarnos necesitamos de otro significante. Soy Daniela, o sea, me especializo en psicoanálisis, vengo acá a trabajar, o sea, siempre hay algo que nos nombra, o sea, no podemos completarnos, siempre hay algo más allá. Entonces este sujeto buscaba eso, se armó de palabras, o sea, de un mundo de palabras, pero todas desorganizadas. Y acá traigo otro poquitito de Lacan, que me parece, o sea, yo lo traigo aunque es complejo, porque en algún momento ustedes lo van incorporando, quiero creerlo, o sea, y a mí también me cuesta incorporar a Lacan, porque es toda una obra muy compleja, y de Freud ni hablar también, ¿no? Pero está bueno como nombrarlo para que quede como ahí registrado. De la función del nombre, cuando Lacan habla en su seminario 9 de la identificación, dice que es del orden de una marca, aplicada de alguna manera sobre el objeto. Nosotros nacemos siendo objeto del otro, no nacemos siendo sujetos, luego nos conformamos como sujeto. Entonces, es una marca aplicada de alguna manera sobre el objeto. Y de esa manera la característica del nombre propio es que está siempre más o menos ligado al trazo de su unión. El trazo de su unión tiene que ver con este otro, con el campo del lenguaje, con esto del epígrafe que dice que estamos determinados por el lenguaje, por un otro. Entonces, ese lenguaje nos encarna y esa encarnadura, ese significante que ancla, que encarna en el cuerpo, va a organizarnos y vamos a poder desprendernos y tomar un rasgo, ese rasgo peculiar. Locke no creo que celosamente haya elegido la profesión de reportero, porque él era un maravilloso de las palabras. Él todo el tiempo ponía en cuestión al otro, o armaba las preguntas, pero de respuestas ni hablemos, porque él no podía tenerla. La respuesta, creo que por añadidura, apareció con esta chica que lo acompañó y que de alguna manera le armó de marco, pero es un marco al que él no pudo agarrarse por el ámbito del amor, porque algo lo desanudó y que tenía que ver justamente con este determinismo, este automatismo que lo llevó a la muerte del otro, siendo su muerte, que eso es lo más auténtico suyo, pero viviendo 2 muertes. Es como el año pasado el inquilino, ¿no? Como ese pasaje al acto de matarse y matar a quien vivía en ese mismo departamento, ¿no? No sé si es exactamente lo mismo, por supuesto que no, pero es tomar una vida ajena, eso es imposible. Ya para ir avanzando, que me parece que la cuestión de la muerte es fundamental acá, para dar vida a un cuerpo mortífero también, ¿no? Vamos a avanzar un chiquitito y que hablamos de la cuestión del cuerpo propio, ¿no? ¿Y por qué él se investigaba estas cuestiones de los documentales, las guerrillas y demás? Entonces yo me pongo a pensar y que lo que había más ardiendo en su interior era como una guerrilla interna, una guerra interna que él no pudo anclar, no pudo localizar, no pudo hacerse la pregunta que todo ser humano esquiva, que es la que ya dije hace un instante, ¿no? De quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi existencia en este mundo? ¿Cuál es mi proyecto? O sea, ¿para qué advengo acá? ¿Cómo soy deseado por este otro? Las respuestas que cada uno se arma o sea, siempre me decían en la facultad, y soy la princesita de papá, o sea, soy fulano, soy mengano, o sea, soy, no sé, la niña, no sé, etc. Entonces es como que siempre hay una frase que nos comanda, y sobre esa frase es la que nos pesa, la que también formamos, nosotros actuamos, pero ¿cómo desprendernos de eso? Bueno, eso es el recorrido justamente de los significantes que en este sujeto va a tener que ir desarmando, pero me parece que lo que él no pudo hacer es poder constituirse como sujeto, porque, a ver, sí hay un sujeto ahí, pero en realidad fue a costas de borrar una cinta, es como esa cinta del cassette que él escuchaba, esa voz la incorporó, o sea,
esto subjetivamente, en los comienzos subjetivos de un sujeto, está esto de incorporar la voz. Es un objeto pulsional la voz. O sea, la mirada también, o sea, la mirada que nos reconduce, o sea, que nos dice, que nos da esa imagen de completud, como en otro momento yo les hablaba del estadio del espejo, ahora yendo al narcisismo. Ese estado de completud ante desorganizaciones pulsionales, porque somos sujetos de pulsión, no somos sujetos instintivos, o sea, está perdido el instinto para siempre. O sea, yo tomo agua y después voy a desear otra cosa, después por ahí voy a desear, no sé, una Coca-Cola, una marca, o sea, algo que nos basamos en ideales. Entonces, nunca se va a extinguir el deseo, a menos que no se desee más, y esa es la posición melancólica, donde ese sujeto se toma por objeto, y se toma por la persona peor del mundo, la persona abatida, la persona por la cual ya no veo un rayito de luz por el cual existir. En él, o sea, en David Locker no estaba la pregunta formulada, pero ese caminar nos da cuenta de un sujeto que está bastante desanudado de la vida, de lo deseoso de la vida, de lo deseante, que justamente un sujeto es como se arma, un sujeto deseado por un otro, pero para ser deseante. Y me parece que eso es de lo que él se despoja, de lo primordial de un sujeto, que es la capacidad del deseo, la capacidad no es la palabra, ¿no? Pero esta cuestión ineludible que llevamos con nosotros, que es la capacidad de desear, la potencialidad que tenemos del deseo. Y yendo entonces a esa pregunta, ¿no? Del quién soy, es que no se la pudo formular, porque justamente en ese quién soy aparece la foto suya con un nombre ajeno, con un otro nombre, es lo que hará de trama en su vida, pero para en esa cinta, en esa grabadora, llenarse de letra ajena. Entonces nunca va a haber la marca de este sujeto Locke, porque va a ser la marca del otro. Es el otro el que cuenta las historias, son nosotros los entrevistados los que cuentan la historia, y él es una mera reproducción, o sea, él es un desgrabador, podríamos decir, un objeto que desgraba voces para incorporarlas, pero nunca puede asumirse como sujeto, podríamos decir barrado, sujeto deseante de decir yo quiero esto, o por haber, por ejemplo, o por haber, en un momento decir, bueno, abandono esta causa que no sé para dónde me lleva, con la libreta de un desconocido, y me enamoro y me voy con la mujer, o sea, que me está siguiendo. Eso no lo puede hacer, no puede anudarse, no puede ir al encuentro, como decimos en el epígrafe de Lacan. Va a un automatismo, va a una repetición de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un exceso, hay un real, ¿no? En esto también que yo se los he nombrado, los 3 registros de Lacan, real, simbólico, imaginario. El imaginario es la ficción que él se arma, lo simbólico es esa traza del otro que él toma, y ese rasgo unario, ese nombre propio que él no puede apropiarse, porque termina siendo como una cuestión bilingüe, ¿no? Como estando en países distintos, hablando francés, hablando inglés, hablando español, o sea, y nunca localizándose el sujeto, nunca localizándose en su voz. La pulsión invocante, él no la puede tener, no puede nombrarse, entonces siempre es hablado por otros. Termina siendo hablado por otro y termina matado por otros, y en esa matanza, ¿no? en esa muerte, es donde él ejecuta su propia constitución subjetiva, donde ahí desaparece. Pero me parece que, como les digo, esto del nombre propio, que está ligado al trazo de la unión, o sea, de este otro, no al sonido sino a la escritura. Me parece que es fundamental la escritura, que es la letra que cada uno, si está en un análisis, va armando una letra, va armando, recortando una letra propia que le pertenece. Es una de las pruebas que cuando tenemos escrituras indescifrables, dice Lacan, porque no conocemos el lenguaje que encarnan, estamos trabados porque debemos esperar a tener una inscripción bilingüe. Entonces, cuando ya somos hablados por tantas lenguas, eso se complica. Y él va erráticamente a distintos lugares y nunca se posiciona en un lugar. Entonces, del narcisismo, ahora para ir un poquitito a esta cuestión de completud, de armazón perfecta, pero de algo que la realidad siempre, no la realidad cotidiana, sino lo real que tiene cada uno, que es por lo que tropieza, por lo que obviamente el lenguaje no apresa todo, por eso la verdad siempre dice Lacan, que es dicha a medias. El narcisismo muestra ese estado de completud, dice Freud, ¿no? Donde hay un amor ególatra, de que en la niñez era objeto el yo verdadero, ese yo ideal, ¿no? Entonces cuando uno va creciendo, cuando el hombre se encuentra con la realidad, con las frustraciones y demás, no hace más que tener un camino regrediente de esta libido, de esta pulsión que no puede encontrar lugar en la realidad porque se ve frustrada, y entonces se resguarda en el narcisismo, se resguarda en este yo ideal del que una vez fue jubilosamente
un estado de completud y un estado donde no se necesitaba más. Y en ese no necesitar más es donde la cultura nos obliga, nos empuja a decir, bueno, no te podés quedar metido en tu narcisismo, algo tenés que hacer. Bueno, en realidad cada uno encuentra el camino de la fantasía, el camino de la locura, el camino, o sea, de los síntomas para poder salir, o sea, de ese campo narcisista. Pero por momentos, como la realidad a veces es hiriente o la realidad es errática en este caso, ¿no? De David Locke, volver al narcisismo perdido, a ese narcisismo que dice Freud, perdón, donde hay una satisfacción súper, o sea, donde no se necesita más, ahí es donde todo se acalla, donde es una alucinación, donde uno puede entrar en estados de alucinación, el sueño es una satisfacción alucinatoria de deseo, donde ahí cumplo mis mayores deseos que en la realidad me veo vedado, porque hay un real, insisto, que siempre obstruye ese camino imaginario por el cual nos movemos. Siempre hay algo que tropieza, y está bien que así sea. Por eso es que no somos uno, no somos idénticos al otro, no somos uno nosotros mismos, no tenemos respuestas para decir quién soy, pero sí ir cambiando, ir modificándonos. Entonces hay tantos unos, dice Lacan, como sujetos, como camino en el horizonte, pero nunca puede ser uno igual al otro, como también marcó Gustavo. No podemos volver a eso idéntico, jamás va a ser idéntico. Siempre están los significantes que van a marcar un significante, otro significante, la diferencia y el intervalo tan necesario para localizarnos ahí. Entonces, ahora trayendo nuevamente el deseo, que me parece también importantísimo en esta película, porque es de lo vital que puede hablar un sujeto, y acá de nada vital, porque acá aparece el despojo de lo más íntimo, que es la vida de este sujeto, despojarse de su vida y de su identidad para construir otra vida, o para vivir otra vida. Ni siquiera fue actuarla, fue vivirla, y ahí es donde se arma el despiole, donde se arma todo el lío pulsional y el enredo al cual no sabía dónde se estaba metiendo. Él encuentra, con este acto de la muerte de Robertson, encuentra una verdad. Y la verdad es esto, a la que no puede hacer respuesta porque, insisto, él termina siendo hablado por otros, termina siendo llevado por otros. La respuesta es esta: estamos solos en el mundo. O sea, cuando nosotros nos enamoramos, hasta incluso tenemos esta cuestión narcisista, o sea, de que, ¿cómo puede ser si yo me enamoro de alguien no tenga que ver más que conmigo? Es así, o sea, estamos solos, o sea, porque no existe ese mito famoso de la media naranja, donde si conozco a fulano, mengano, voy a completarme. No, eso es la completud inicial, o un estado de enamoramiento que hace que uno por momentos pueda vivir como, esto es el mayor grado de felicidad que tengo, no deseo más. Pero después, ¿qué pasa de un estado de enamoramiento? Surge que de repente, insisto, nos encontramos solos, nos tenemos que armar de ficciones para tolerar justamente las diferencias que el otro tiene, o las cuestiones que hacen a lo distinto, o sea, que no vamos a encontrar de dos uno, pero siempre está este uno narcisista rondando en cada sujeto, en cada uno, ¿no? Valga la redundancia, pero no va a ser un uno idéntico. Por eso me parece brillante esta película, para marcar que no alcanza, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirvió a este personaje cambiar su vida, ¿no? Por otra? Que ahí es donde aparece la función, podríamos decir, del olvido, porque es como que quiere empezar a olvidarse de su vida para poder armarse de otra, pero en realidad ese olvido no va a ser tal, porque va a pujar justamente el recuerdo de quién es, porque lo reconocen como David Robertson y como David Locke. O sea, la turista, la chica, lo reconoce como David Robertson o Locke, o sea, no importa, porque lo reconoció como lo que fue en esa estadía que él compartió con ella. Y la mujer, Rachel, no lo reconoció porque nunca lo llegó a conocer, justamente por semejante acto de despojo de una vida, porque ella tampoco pudo conocerse, ella con el otro. Es decir, ella también en su narcisismo o en su estado de uno tenía que estar con otros. Es decir, la cuestión de esta fidelidad no existía en ellos, ¿no? Entonces me parece que el armarse las ficciones es el campo que uno tiene para justamente hacer algo con ese real, hacer algo con la castración, hacer algo con la falta constitutiva subjetiva, que es la que comanda también nuestro deseo, que es el que nos permite movilizarnos, movernos, aunque por momentos a veces nos retraigamos, o sea, la libido vuelva al yo, etc. Pero siempre hay un relance de la libido, porque estamos hechos de pulsión, estamos hechos de energía libidinosa, que hace que nos vinculemos con nosotros. Pero el deseo, que es lo propiamente humano, es lo que este sujeto perdió.
porque él no se encontró armado con esa historia nueva. Él se encontró totalmente desarmado, o fue hilando cabos o armando cabos sin saberlo, de algo que lo esperaba, que es el punto de inicio. El encuentro inicial es el fundamental para hablar de la extinción del deseo, de su deseo, porque dejó de ser para ser otro. Eso es imposible, dejó de ser para ser otro. Nunca se puede, no puede pasar eso, porque el deseo es lo que nos va a ir armando, nos va a ir moviendo, y siempre, como les digo, vamos a ir cambiando, pero no sustituyéndonos. Ahora yo decido ser fulana de tal. Ese es el camino de la locura. Este es el camino que él encontró, y ese es el exceso, ese real que no pudo con él, y que no pudo ser velado, no pudo ser rearmado para otro encuentro, como les digo, otro final. Feliz hubiese sido que él se fuera con ella, o sea, con la chica, y no fue así. Entonces ese exceso, ahora trayendo a Slavoj Zizek, que cuando habla de la guía progresa de la ideología, es lo que nos acompaña toda la vida. Es un exceso que está con nosotros para siempre, justamente por ser sujetos, porque no somos animales, porque, como les doy el ejemplo del agua, tomo agua, tengo sed, pero después aparece otra cosa, no se sacia ahí mi sed, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de deseo. Hoy deseo esto, luego deseo esto, ya el agua no me gusta, ahora pasa otra cosa. Entonces es un continuo movimiento el sujeto, es puramente el sujeto deseante, y ese exceso que tiene que ver con la necesidad, con la cuestión real, es a lo que estamos arrojados a este mundo, a un real. ¿Y qué hacer? ¿Cómo velarlo? Bueno, es el modo que cada uno encuentra en esta vida para poder existir o subsistir, en el caso de David Locke, ¿no? Siendo un reconocido reportero, pero en realidad robando o tomando, apropiándose de letras ajenas, nunca propias. Y cuando les hablo del sujeto en su constitución, que tiene que tomar del otro, pero para hacerlo propio, él no pudo tener ese nombre propio que lo marque y que lo defina. No pudo, y no hubo otra cuestión más que este real, que este automatón, que esta repetición de ir a un trauma fundamental que tiene que ver con esta muerte o con el nacimiento. Volvamos a emparentar esta película con la constitución subjetiva. El nacimiento es un trauma, y en ese nacimiento advenimos al mundo sin querer, y hay que hacer algo con eso. Entonces ese trauma, dice Lacan, o sea, estoy haciendo como un ping-pong, ¿no? Pero esta película me llevó a ver un montón de cosas. Porque Lacan habla en un momento, en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, de la tiché y el automatón. Entonces, cuando habla de la tiché, de lo real como encuentro, si lo nombra, puede ser fallido, y eso tiene que ver con el trauma. Siempre es fallido todo encuentro. Por eso les decía que cuando alguien encuentra el amor, no es más que encontrarse con uno mismo, con la cuestión narcisística, y no es hacer de dos uno y ser una fusión donde ya no necesito más nada. No, hay que aprender a tolerar, o hay que aprender a darse cuenta de, insisto, de que estamos solos en el mundo, pero tenemos lazo con nosotros, que eso es muy distinto a decir estamos solos en el mundo y me encierro en una habitación o me encierro en este hotel de la gloria para morir, ¿no? Es muy distinto. Y ahí está donde se juegan las cartas del sujeto para decir, bueno, con esto que me tocó, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta determinación inconsciente, con esta determinación del lenguaje? ¿A dónde voy a parar? ¿Cómo cambio las fichas? ¿Cómo armo nuevos significantes? Que eso justamente propicia un análisis, armar y desarmar y desandar, empalmar y desempalmar, cortar y pegar, o sea, nuevas armazones de letra, de simbólico, de relato, para poder encontrarnos en otro lado mucho más habitable, cosa que para David Locke el mundo no era habitable, era desolado, y así fue como me parece que brillantemente, con esa cámara de 12-13 minutos focalizada al final, como dijo muy bien Gustavo, parece que se despojó finalmente de esa encerrona trágica que lo llevó a ese lugar para poder libremente y finalmente encontrar la muerte o encontrar la quietud, y me atrevo a decir esta infinitud, de poder ser un grano más de arena y poder encontrar la respuesta finalmente a todos los enigmas humanos que todos tenemos, ¿no? ¿Quién soy para el otro? ¿Quién soy? ¿No? Pero en este caso, con el acto de la muerte. Y en ese acto maravilloso del cine que nos muestra ese tenebroso ser que se despoja para
se despoja de todo significante, se despoja de eso que lo comandó y ya su vida no tiene sentido para sustituirse por otro. Es una rareza impresionante que marca con su muerte la muerte del otro. Es ahí donde se resignifica o donde se significa que realmente Robertson murió, cuando muere David Locke, y ahí se unifican y ahí podemos hablar de esta cuestión de alienación a su punto máximo, donde él nunca se encontró anudado a la vida, porque lo que lo anudaban eran letras, insisto, ajenas, y ese cuerpo se iba deshilachando en la medida que se fue encontrando con lo más tenebroso de las verdades del otro, que era este hombre de negocios pesados, de negocios densos, donde iban a encontrarlo la muerte. El otro no lo encontró un arma, porque él vendía, él se manejaba con esos objetos, a él lo encontró el corazón, o sea, le jugó esa mala pasada, la salud, no o una cuestión de negocios, si bien obviamente su negocio sería totalmente estresante, pero acá lo que él lo encontró fue un cuerpo que se fue a Locke, un cuerpo que se fue deshilachando con cada letra sacada de un libreto ajeno, pero nunca propio.